Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. Los estados. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Y aunque este programa lo estamos grabando una tarde en la que pues, se ha visto el gobierno federal envuelto en grandes escándalos por la posición adoptada por los ministros de la Corte, por los jueces, por los magistrados del Poder Judicial, pues tenemos otros asuntos que tienen mucho que ver con la entrada a esta cuarta transformación. Quiero agradecerle que nos haga favor de sintonizar en XN, su televisora. Mi nombre es Lilia Arellano, este es su programa Estado de los Estados y como siempre, pues está aquí el responsable editorial, don Jorge González Durán. ¿Cómo te va, don Jorge? Pues me va regular. ¿Te fijas que desde que sentí que me querías dar este golpe de Estado, ya te digo don Jorge González, y, ¿verdad? ¿No te has dado cuenta de eso? Sí, pero estuve así a punto, ¿eh? O sea, Sí, ya nada más estabas me en ganó la buena onda que me caracteriza y ya. Sí, o sea, fue la buena onda que te caracteriza, no fue ningún afecto hacia mí, Bueno, resultado de 40 y tantos afecto. años de soportarte, ¿no? No, eso La no. buena onda es afectiva, o sea. Tú estás igual la que los mala onda ministros. me sale por los poros a veces y cuando soy buena onda, pues hay que tomarlo en cuenta. No Estás es igual que los desesperado. ministros, haces tus interpretaciones como te viene en gana. Yo creo que ¿te refieres a los ministros de la Suprema Corte? Pues sí, a los magistrados y a los jueces, Yo creo que les asiste toda la razón, ¿sí? toda la razón. Están ganando lo que deben de ganar. No merecemos en este país, ni con la cuarta, ni con la quinta, ni con la octava transformación, ministros de 50,000 pesos. ¿Qué clase de ministros tendríamos? Los que reprobaron en la facultad, en la escuela, los dinosaurios, ¿cómo se llaman a estos que se pasan años y años en la escuela? Fósiles. Los fósiles, así es. Ministros preparados independientemente del criterio, salvo Medina Mora, que pues fue impuesto allá para O salvo defender aquel los que no les intereses de pagaba Peña. pensiones a sus hijos enfermos, ¿verdad? Pero O ese ya salvo el no otro está. que tiene 14 familiares adentro, Sí, o salvo pero los son- jueces que han dejado salir a son los ministros y funcionarios de y Duarte, destacados, o salvo los que le están dando los amparos al de Odebrecht, ¿no? sí, pues pero sí. vaya, pero pues nos iría peor con ministros de 100,000 pesos. ¿Tú mensuales. crees? Sí, claro. Entonces lo que prevalece, George, es el Estado de Derecho, ¿verdad? Estos han cumplido, ¿verdad? O sea, estamos en un Estado de Derecho extraordinario, No, calificado mundialmente, ¿verdad? Ay, no, sí, pues sí tiene toda la razón, Jorge. Estos a lo mejor no reprobaron materias, pero bueno, para ser licenciado necesitas 6 años, para ser un señor y ser un hombre honesto y cumplir con tus responsabilidades, esa es una labor de toda la vida, ¿eh? Yo Y creo ellos que- solamente hicieron sus 6 años, ¿eh? Yo creo que salvo pruebas en contrario, la mayor parte de estos ministros son gente honorable. Sí, como Fidel Villanueva. Ay, ya ves qué honorable. No me refiero Como al este Estado. señor Carlos Lima. Ay, ya ves qué honorable. Como todos esos que permitieron que se hicieran los fraudes con la venta de departamentos. Ay, qué honorable. O sea, ya ves que ya Mira, puse ya ya el- déjalo, ya, ya- dejémoslo ya- así porque ya- ahora sí ya- te voy a pegar, Jorge ya puse González. ya, Arturo eh, Mendoza Mociño, periodista cultural. ¿Cómo estás, Arturo? Muy bien, y estoy feliz de estar con ustedes y bueno, intercambiar ideas sobre esta cuarta transformación que realmente va a dejar huella en el país, para bien y para mal. Sí, ¿verdad? Ya iremos viendo ahí en el camino cómo va esto. También está Mauricio Campo, que es escritor. Hola, buenos días, Lilia. ¿Qué Muchísimas tal, gracias por la Mauricio? invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Pues hay un ámbito que a ti te gusta mucho tocar, que es el cultural, que a mí también me gusta que sea abordado, porque pues, es el oasis. La cultura es lo que alimenta nuestro espíritu, lo que nos permite salir. ¿Y qué podríamos esperar de eso en esta cuarta transformación?
y en general de las transformaciones que se han planteado. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que hay un reto enorme. Yo no me atrevería a hablar de una cuarta transformación como tal. Yo creo que estamos en un proceso de transición, sí, pero hay muchos vacíos tremendos, ¿no? Sobre todo por la forma en la que llega Andrés Manuel al poder. Yo más que un proceso de real democracia hablo de un proceso de transición en términos de alternancia, porque analizando, yo considero que la población no votó a partir de una formación política, sino de un hartazgo, ¿no? Que fue lo que en un momento dado saca al PRI, entra Andrés Manuel, pero a mí lo que me preocupa muchísimo es toda la gente que está a su alrededor, que son exsalinistas, son expristas, ¿no? Como Bartlett, por ejemplo, como Moctezuma Barragán, que fue uno de los responsables directos de la entrada a la educación al proceso neoliberal. Entonces, sin embargo, considero que hay muchas cosas positivas que se están generando, ¿no? Como esta confrontación de la que hablabas hace ratito con los ministros, creo que hay que tenerlo mucho en cuenta. Quizá una consulta que desde mi parecer tiene algunos vacíos metodológicos y creo que faltó una tercera pregunta que era no el aeropuerto. A ninguno, ¿no? Sí. Sin embargo, creo que algunos de los ejercicios que están realizando son positivos, pero sí considero que dista mucho de un proceso de transformación real por muchísimas otras cosas que pudiéramos tocar más adelante. Arturo. Yo pienso que la cultura se va a convertir en el caballito de batalla de este nuevo gobierno. Se va a instalar un neonacionalismo en donde se va a apelar a las raíces históricas que nutrieron el régimen priista. Nadie como los priistas dieron un uso político a la cultura, y eso va a ocurrir también con Andrés Manuel López Obrador. Él está respaldado por un gran número de intelectuales. La designación de muchos personajes en la Secretaría de Cultura marca eso. Mario Bellatín como un escritor muy galardonado en el exterior, Alejandra Fraustro dirigiendo la Secretaría de Cultura, marca este retorno a un nacionalismo que va a ser guiños a lo que hizo Vasconcelos en su momento con la creación de la Secretaría de Educación Pública. Vamos a ver un nuevo enamoramiento del país a través de todas las artes, a través de todos los artistas. Los cineastas están en esa línea, los escritores también están en esa línea. O sea, sí va a haber una integración de la comunidad artística al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. La duda, y eso es lo que va a ser interesante en este momento, es quiénes van a integrar las voces críticas a ese nuevo neonacionalismo. Pueden ser los integrantes del grupo Letras Libres, pueden ser figuras aisladas, independientes, que están en diferentes partes del país, pero eso es lo que va a volver interesante este nuevo momento. La cultura ha permitido que este país siga siendo México durante más de un siglo. Entonces, López Obrador hizo esta apertura simbólica a Los Pinos, que se convirtió en su primer museo, y también buscó esta unción de las comunidades indígenas apelando al pasado indígena. Entonces, cada vez que tenga problemas este gobierno, va a apelar a este magma que integra a este país como nación. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Jorge. Yo creo, bueno, en primer lugar, yo no sé, digo que yo no creo, pero pues yo no entiendo muy bien. O sea, he escuchado los discursos y sé que el propósito es una cuarta transformación. Yo no lo veo muy claro, ni me interesa. O sea, yo creo que es lo de menos, si es la cuarta o la quinta. Si no es la cuarta, vendrá la quinta. Un nuevo gobierno que tiene un sello social muy sensible, muy bien, que quiere rescatar muchas de las cosas de nuestra historia, y para eso se necesita de la cultura. Inclusive lo del petróleo, ¿no? La nueva refinería que ayer se anunció formalmente en Dos Bocas, Tabasco. Todo esto forma parte también de nuestro bagaje cultural, los ferrocarriles, el Istmo de Tehuantepec, todo esto está muy bien. Volvemos a la cultura en muy diversas épocas de nuestro país, como se ha mencionado José Vasconcelos, ha tenido una gran relevancia a nivel oficial. Tuvimos a Jaime Torres Bodet como un gran escritor, un gran poeta, fue director de la UNESCO,
2 veces secretario de Educación Pública, hizo una excelente labor. Su programa de alfabetización fue realmente un éxito. Fue secretario de Educación con Ávila Camacho y luego con López Mateos, y presidente de la UNESCO en ese inter. Creo que es muy importante. Volvemos al pasado. Este es un salto al pasado que fue de estabilidad. El propio López Obrador lo dice, no lo estoy inventando yo. Hizo un panegírico de Antonio Ortiz Mena, el secretario de Hacienda, durante López Mateos y Díaz Ordaz, que se llamó ese periodo el desarrollo estabilizador. Hacia allá vamos, lo cual no está mal. Fue un periodo realmente de estabilidad económica, se creó la Comisión Federal de Electricidad. Antier lo dijo en Malpaso, cuando puso en marcha programas hidroeléctricos, hizo un elogio de López Mateos. Vamos allá, o sea, no se está inventando el hilo negro. Muchas cosas se dejaron de hacer para mal y entró el neoliberalismo. Si se hubiera continuado con esa línea, quizá seamos un país más estable, menos desigual. Pero en la cultura, una gran labor editorial que se hizo con López Portillo, por ejemplo, ¿no? Su esposa, una labor importante. Se creó el Bonaparte, se crearon teatros en la Ciudad de México, en diversos lugares del país. Creo que hay que rescatar esto, lo bueno, el propio López Obrador lo ha dicho, hay que rescatar lo bueno que se ha hecho. Él no piensa que estamos partiendo de cero. Dice que durante 36 años se dejaron de hacer cosas y hubo una regresión. Yo creo que vamos para bien y como dicen aquí los amigos, la cultura puede ser, ojalá que lo sea, el eje de la identidad y del desarrollo de nuestro país. George. Más que la identidad, estoy leyendo muchos analistas que están fuera de México y analizo las visiones que tienen y están muy de acuerdo con ustedes, diciendo que la respuesta a un nacionalismo fuerte es a través del dominio de la cultura y de las artes, para retomar una cierta identidad propia. Lo que va en contra muchas de las políticas económicas alrededor de México, porque en materia económica, desgraciadamente, no dependemos nosotros mismos de nosotros mismos. Factores fuera tienen una gran influencia. Las grandes obras previstas por AMLO pues, son buenas en sí en lo que es la transformación física de un país. A largo plazo sabemos, retomando la causa del tren y del tren que se va a hacer, de los trenes que se va a hacer, en varios países donde hay la cultura de los trenes desde hace años, los trenes no son rentables, pierden dinero, todos. No hay un tren, un ferrocarril, una línea que es rentable, es práctico, es una buena obra, es algo bastante importante por el desarrollo de un país, pero no es rentable. Entonces eso hay que ver al futuro cómo se pagará, porque se va a pagar caro. La respuesta de muchos es hacia la cultura. Una identidad se recupera a través de una cierta nacionalización y una cierta identidad de su cultura. México tiene algo muy fuerte. Podemos decir que las artes latinoamericanas más potentes en este país, México. Aquí es una respuesta. Desgraciadamente, en la política como se tiene que manejar, no voy a dar lecciones, pero vemos que hay todavía esta política de la silla vacía, quítate de ahí que yo me pongo. Y es cierto que AMLO no tiene todavía un equipo homogéneo, no sé decir igual, en el sentido que hay mucha gente que no tienen confianza por la gran mayoría del pueblo mexicano y que van a tener que demostrarlo. Creo que hay una cierta adaptación, puede durar un año o más para que justamente se haga una limpieza, pero todos los que están rodeando a este nuevo presidente pues, no tienen ni la capacidad, ni la formación y sobre todo tienen un pasado bastante feo.
Entonces, transformación, continuación, otro tipo de gobernanza, pues muchas veces son palabras, hay que ver el efectivo de esto, pero no suena al principio políticamente muy famoso y muy bonito como lo queremos pensar. Pues creo que ha habido varias explicaciones en cuanto a lo que significa transformación y cuarta. Adelante. Sí, puede ser. De lo que dice George, bueno, pero es mi idea, ¿no? O sea, que puede ser la cuarta o la quinta, en fin. Lo importante es que el país avance y todo. Lo que dice George, yo creo que el equipo de López Obrador es un equipo con una alta solvencia económica y moral, partiendo de ahí. Ni siquiera Bartlett tiene... A Bartlett su gran, vamos a llamarle estigma, fue el 88, cuando se le cayó el sistema. No, antes tiene cadáveres en el closet. Está la muerte de Manuel Buendía, están los asesinatos cometidos en contra de periodistas, está un ejercicio autoritario del poder. Se pueden achacar cosas, pero no hay pruebas. A eso me refiero. Hay muchos periodistas, escritores, empresarios, que la fama pública los involucra en determinado cosas y ahí se quedan cargando eso. Pero no hay porque nada. Lo del 88, para que veas, es una falsedad, porque no había entonces, todo ni es una falsedad. ¿cómo se llama? Cerebros, ni había esos archivos, ni las computadoras estaban como hoy, debidamente actualizadas y unidas como para hablar de un sistema, de que se cayó un sistema. O sea, no había ese sistema. No, lo otro sí, lo de Buendía, lo de Zorrilla, todas estas cosas estuvieron perfectamente documentadas y probadas. No, sí, señor. A Bartlett nunca se le comprobó nada. Bueno, como no se le Zorrilla, comprueba sí. a Lozoya lo de Odebrecht, como tampoco se le comprueba a Peña Nieto lo de la Casa Blanca. Porque yo le di mucho seguimiento a eso. Está vinculado a Fernando Gutiérrez Barrios. Sí, pero nunca, cuando toparon por allá, se dejó de investigar. Hasta allá. Se dejó de... Bueno, en fin, la situación está en que no podemos... Como periodistas nos debemos basar en hechos. Y claro, y en versiones confiables también. Aquí no hay ninguna versión confiable. Nunca hubo nada, ¿no? Porque era su jefe, pero la Dirección Federal de Seguridad dependía de otras cosas. En fin, pero yo creo que Bartlett es un político nacionalista, de la vieja escuela que añora López Obrador, de ese PRI que él añora, de donde salió él, de ese PRI del 88 para atrás. De Echeverría, pues, y de Díaz Ordaz y de López Mateos. A esa corriente pertenece, a esa generación inclusive pertenece Bartlett. Y de los demás, pues ahí están. Creo que Bartlett tiene menos pecados que muchos de los que están allá. A Barbosa, por ejemplo, que lo van a incorporar al gabinete, que fue candidato a Puebla, ¿no? Que Manuel Velasco, el exgobernador ahora de Chiapas, que es el gobernador o el político consentido prácticamente de este sexenio hasta ahora, ¿no? O sea, hay más que tienen un gran pasado, como tú dices, pero los que están en el gabinete formal, por ejemplo, gobernación, está en las mejores manos posibles. Creo que allí fue un acierto de primera en poner a esta señora, la secretaria de Hacienda también. Y en las demás no sé. Estamos hablando de proyectos, ¿no? Estamos hablando de una cuarta transformación. Así es. Entonces, yo lo que veo es que en realidad no hay una transformación de fondo, es decir, es una continuidad del neoliberalismo, aunque reniegue del neoliberalismo. Si nosotros hacemos un análisis de sus discursos, cuando estaba desde hace 12 años hasta ahorita, iban así. Yo lo que creo es que va a ablandar el neoliberalismo, porque incluso está diciendo que va a invitar a inversión extranjera. Lo del tren es cierto, no es redituable el tren, pero es que lo redituable no es el tren, sino lo que hay detrás del tren. Si todos los megaproyectos que se están realizando, si nosotros analizamos el proyecto del Plan Puebla-Panamá que venía desde Vicente Fox y que antes era parte del proyecto económico de Ernesto Zedillo, es eso. Es la continuación de los corredores que ya planteaba Santiago Levy desde que planteó el Plan Puebla-Panamá. Es decir, es la continuación de los corredores intermodales de Estados Unidos, teniendo como canal de comercio el Golfo de México.
Es decir, no hay una alternativa real. Hablamos, por ejemplo, de la cuestión de la educación. Tenemos un gran problema. Se modificó el artículo 3 constitucional, que era la base filosófica de nuestro México. Decía, la educación que el Estado imparta será laica, pública, gratuita. Desarrollará el amor por la patria y la solidaridad internacional. Nos modifican el artículo 3 constitucional. Yo no he visto ninguna propuesta alterna, salvo la que están desarrollando los maestros en Michoacán, que es el PANAEC, Proyecto Alternativo de Educación y Cultura. Estamos hablando de educación y de cultura. Si en México no tenemos un modelo de hombre a desarrollar, vamos a estar disparando para todos lados. Y creo que nos falta, bueno, al menos yo que me muevo en el ámbito educativo, nos falta desarrollar este modelo de hombre que queremos desarrollar, que queremos coadyuvar en su crecimiento, rescatando las raíces históricas, pero no incorporando a los pueblos originarios a mi proyecto, porque existen unos acuerdos de San Andrés sobre derecho y cultura indígena que tampoco se han tocado y que tampoco van a ser viables si no hay una modificación para atrás del artículo 27, 28 y 29 constitucional, o sea que es un broncón. Sí, ya lo creo, sobre todo al mencionar que no se integra a estas comunidades a ningún proyecto. Bueno, pues tan es así que por acá no es obligatorio la enseñanza de la lengua maya cuando tendría que serlo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto, volvemos a este pasaje que a mí en lo particular me molestó por ser burdo en su escenografía, la entrega, por ejemplo, del bastón de mando, del Cristo, ¿no? Porque en lo primero, y el haberse hincado, es ante una religión. Le estaban entregando un Jesucristo, y México ya es también un mosaico de religiones, ¿verdad? Y después la entrega del bastón, pues simbólica de una comunidad, pero también tenemos, pues es una base de nuestra cultura y de lo que se pretende defender, la gama cultural que existe en el país, ¿no? Toltecas, aztecas, mixtecas, y si bien la trascendente mundialmente ha sido la maya, por una y mil razones, es la que menos se respeta. Ahora, cuando estuvimos en Mérida, me enteré de la palabra correcta en maya de cenote, que es muy parecida, no la recuerdo ahora, pero es casi similar a cenote. La importancia del cenote, lo sagrado del cenote, los vigilantes del cenote, lo que significaba para los mayas el cuidado, la preservación y la limpieza del agua, ¿no? Y que siglos después nos damos cuenta de que la siguiente guerra va a ser por agua, de que lo que ya no tenemos es esa agua pura, de que las plantas de tratamiento y toda la modernidad y toda esta tecnología de la que presume el mundo entero es obsoleta con el sistema que tenían los mayas para poder purificar el agua. Entonces, es válido la entrega de uno cuando hemos visto también que los usan para la fotografía, ¿sí? Para hablar de el respeto a nuestros indígenas, el día del informe del gobernador, el día de la protesta del gobernador, ahora el día del presidente, cuando la verdad es que no te acercas al conocimiento de sus usos y costumbres, no para cambiarlas, para respetarlas, ¿no? Porque el acercamiento que existe es para cambiarlos, para que ellos se adecúen a una modernidad que no quieren. Esa no es su forma de concebir la vida. Y entonces, lejos de nosotros aprender, de nutrirnos de lo que les ha permitido vivir por siglos, de preservar sus comunidades, los queremos adaptar a un mundo en donde pues, el agua está fecalizada, los valores se perdieron, las religiones no se practican, no existe una educación y un nivel cultural confiable, y los queremos arrastrar a un mundo en el que nos hemos formado y que no es el mejor, ¿eh? Nos vamos al corte. Estado de los estados.
Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 consolidará el desarrollo de Isla Mujeres. A través del eje rector Isla Mujeres con calidad de vida, serán dignificados los centros de población mediante la planeación urbana, gestionando ante las instancias correspondientes el equipamiento e infraestructura acorde a sus necesidades. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. ¿Cómo está, señor Samuel Cervera? Pues bien. Tarde, pero sin sueño, ¿verdad? Sin nada de sueño, sin duda. Sí, hombre, a usted le dice uno a la 1 y llega a las 2. Bueno. Yo llegué a tiempo, pero tengo sueño. Bueno, dormir te hace falta. A nuestra edad es necesario, muy necesario. Cualquier edad, los niños tienen que dormir 14 horas. Sí, 12 los horas viejitos diarias. somos como los niños, hay que dormir. Pues vamos Aquellos a para dormir. crecer y nosotros para sobrevivir. Pues vamos a dormir. Explícanos por qué la cuarta transformación. Uy, de Rapidín. entrada considero muy pretencioso el término. Bueno, las otras 3 transformaciones a las que se refiere, que en términos académicos hay toda una discusión sobre qué nivel de profundidad llegaron las transformaciones anteriores. Primero, independencia, reforma y revolución mexicana son procesos históricos mucho más complejos. El país que dejaron atrás es un país muy distinto en términos ideológicos, en términos filosóficos, por supuesto políticos y económicos. México tuvo cambios muy grandes, pero todos ellos también dejaron grandes deudas históricas. La independencia termina siendo independencia relativa, pero el pensamiento que está detrás, en la Ilustración francesa y el fortalecimiento del primer concepto de Estado-Nación, con el que concluye, ¿no?, los sentimientos de la nación, la idea de que hubiera un país pensado por los criollos, eso tarda muchísimo en concretarse y es parte del caos que genera el siglo XIX, que es profundo, y el siglo XIX es quizás uno de los periodos más interesantes de la historia por lo complicado que fue. La reforma, el pensamiento liberal y estas prácticas políticas, más las invasiones, etcétera, el aprendizaje de la élite a gobernar, etcétera, también es un proceso sumamente complejo que termina con la dictadura de Porfirio Díaz. O sea, no fue precisamente exitoso, o sea, sí fue exitoso la derrota a este concepto y esta institución muy dañina en su momento, que era la Iglesia Católica. Sí lo consigue los liberales del siglo XIX, pero no concretan todas las demás expectativas de la Constitución del 57, de 1857, pero termina con la dictadura de Porfirio Díaz, aunque sí se consigue hasta cierto punto retener a la Iglesia y sacarla de buena parte de la vida pública. La Revolución Mexicana, donde hay también confluye una serie de ideologías y filosofías muy profundas, sindicalismo, anarquismo, socialismo de ciertos sectores del siglo XIX, también sí urbanizan a México, y sí hay un cambio entre el México del siglo XIX y el México de la primera mitad del siglo XX, pero también tiene deudas muy importantes que esta idea de bienestar social masivo nunca se llegó a complementar. El campo mexicano jamás obtuvo la justicia social que pretendían los posrevolucionarios. Por un lado eso es, ¿no? O sea, por un lado hay mucho de demagogia en el término, o sea, fueron transformaciones que tenían contextos históricos muy complejos que tampoco llegaron a concretarse del todo. En ninguno de estos transformaciones, por ejemplo, crearon una auténtica revolución industrial mexicana, por ejemplo, ¿no? Y en el campo, donde ustedes comentaron hace un rato sobre la cultura, si bien no hay un desarrollo cultural importante, y bueno, aquí tengo al lado un experto, el ámbito del educativo, científico, ha dejado mucho que desear. Ahora, este concepto, esta narrativa de la cuarta transformación, que tiene mucho de herramienta política, mucho de los malos y los buenos,
y argumentar este es el pasado, nosotros somos el futuro, tiene muchos problemas. De entrada, el neoliberalismo, si bien algunos intelectuales dicen que el momento neoliberal está pasando en el mundo, también es cierto que todavía no se genera del todo una propuesta en contra sólida, ni en términos filosóficos, ni en términos económicos, cuando en las otras transformaciones sí había una serie de corrientes ideológicas muy definidas que se oponían a lo que estaban viviendo, ¿no? Ahorita todavía no. O sea, el Estado nuevo que estaría en contraposición al mundo neoliberal no existe del todo en ninguna parte del planeta. O sea, todavía no se termina de definir, está en proceso. O sea, hay muchos académicos que están pensando, bueno, ¿qué vamos a contraponer? Y todos estos inconvenientes para, de alguna manera, o erradicar, o transformar, o suplir el neoliberalismo, no tienen más que ver con intereses económicos perfectamente definidos en el mundo entero que se niegan a la terminación de este proceso que en efecto necesita morir porque ha puesto al mundo entero en unas situaciones de desgracia, no nada más a México. Entonces, pues sí, son retos a enfrentar, pero retos en los que hay mayorías que incluso son las que alimentan estos capitales neoliberales. Entonces, creo que es un paso que tendrá que darse y que ya no aguanta mucho tiempo, ¿no? Se está transformando. Ahora es la adaptación concreta de esta transformación. Y eso no depende directamente de México, pero sí se está dando. Ahora, ¿por qué te pedía yo estos antecedentes? Jorge decía que no entendía bien. Yo creo que sí entiende bien, nomás que a veces le gusta ser el tío Lolo. Pero culturalmente existen raíces. Y cada una de estas transformaciones nos une en ese denominador común que es la cultura, que es una parte del tema que estábamos abordando este día, ¿no? Sí, bueno, esta cuarta transformación tiene múltiples contradicciones ideológicas y contradicciones históricas. Aún así, López Obrador y sus compañeros de equipo tratan de apelar al espíritu juarista, pero lamentablemente no hay un Guillermo Prieto, no hay los grandes pensadores liberales a su lado, yo no los veo. Y quizás más adelante van a tener que surgir para poder afianzar cuando la terca realidad impida que se concreten muchos de sus proyectos. Sí, es un problema de fondo e histórico, ¿no? Ya decía Samuel, hablaba de la independencia. Yo siempre que hablo de esto sigo insistiendo en que fue la creación de un país que no existía, que primero fue producto de una invasión totalmente violenta y luego una guerra de independencia totalmente violenta también que dura más de 10 años, donde se impone un pensamiento criollo sobre una cultura ya existente. Y a partir de ahí vienen generando unos proyectos, pero los que han estado arriba, ¿no? Incluso hablabas de Vasconcelos escribía en una revista nazi, por ejemplo, su raza cósmica era dejar de lado a los indígenas y homogenizarla desde la perspectiva, por ejemplo, criolla. Y seguimos, viene la revolución y es lo mismo, quienes dan su sangre son los mexicanos de abajo, por eso habla Guillermo Bonfil Batalla del México profundo, y ese México profundo sigue sin ser parte, no de facto porque en los hechos ha generado o más bien ha derramado su sangre, pero sí en la toma de decisiones. Y yo, una de las visiones que tengo, y quizá puedo ser muy criticado por el ámbito académico, es que la directriz de los proyectos que se han desarrollado han sido desde la academia, desde la ciencia política, y se olvida que la política se hace desde abajo. Y ahora que se hace desde abajo, se dice que no puedes ir tú con una corriente de abajo ignorante, sin conocimiento, sin preparación, sin títulos universitarios. Entonces nos vamos a encontrar con que todo el tiempo existe para cualquier medida una posición y una contraposición. Pero es un estigma. Por ejemplo, a mí que me ha tocado caminar con movimientos sociales, hay proyectos ¿La conquista la hicieron quiénes? Interesantísimos. Los indígenas, porque los otros eran muy poquitos, ¿eh? Sí. Así que sí, la conquista fue hecha por la contraparte, ¿no? Según usted, ¿por qué no se hizo? ¿Por qué no, qué, perdón? Porque nunca se hizo esta transformación. Porque hay un análisis que pueden usted poner al frente. Se lo comento. Yo considero que es a partir de que se han dejado de lado los proyectos realmente, no voy a hablar de un nacionalismo,
pero sí voy a hablar de la población en general. Es decir, ¿quiénes son los que toman las ¿Y por qué no decisiones de un en las políticas nacionalismo? nacionales? ¿Qué tiene de malo? Bueno, históricamente los nacionalismos nos han llevado a catástrofes tremendas, ¿no? ¿Cómo cuáles? ¿Cuál? Guerras, los imperialismos, los procesos imperialistas fueron producto de nacionalismos a nivel histórico. Bueno, de la defensa de tu nación, ¿eso es malo? No la defensa de la nación, de quienes estaban al frente de la nación. Habría que ver los muertos que se generaron en la Primera Guerra Mundial y por qué se desarrolla. Entonces lo que hemos tenido son malos líderes. Sí, y lo que sucede es que también la mayoría de las revoluciones se han creado para el desarrollo del capitalismo. Por ejemplo, la Revolución Mexicana fue una revolución totalmente Bueno, siempre se ha burguesa, sabido ¿no? que las revoluciones, para empezar, necesitas equipo y ese solamente te lo puede dar el que tiene dinero. De acuerdo. El grave peligro ahora es que los que tienen dinero son los narcotraficantes y son los que tienen el contacto directo con el campo y con las grandes masas. Y si antes, en una época revolucionaria, hubo robavacas que alcanzaron, y hasta ahora se les rinde cierto homenaje, ¿no? Hablemos de Villa, por ejemplo. Bueno, pues ahora un narco puede ser un Villa. Pero lo que dijo Mireles, ¿no? Pero yo no estoy hablando tampoco de eso. Yo estoy hablando de que hay proyectos realmente interesantes desde abajo. Estuve trabajando con las comunidades eclesiales de base y ellos estaban desarrollando el comercio justo, la ruptura de intermediarios, por ejemplo, ¿no? A partir de su propio producto. Y vienen de comunidades que aparentemente pues hay gente sin estudios. Sí, justamente parte de la academia que ha estado, coincido con Mauricio, todos esos tres grandes transformaciones fueron completamente generadas por la élite. O sea, lo es completamente la independencia generada por los criollos, lo es los liberales, inclusive la mayor parte de ellos del centro del país, y ni qué decirte el resultado de la posrevolución, justamente lo que genera es una nueva élite que acumula un exceso de poder, y bueno, conocemos la historia de los 80 años de prismo. Precisamente donde existe muchas preguntas de cómo sería la sociedad post-neoliberal, o la economía política y cultura post-neoliberal, mucha gente piensa eso, ir a estos grupos humanos que han estado inclusive o al margen o peleando contra el avasallamiento del neoliberalismo y han logrado formas de organización social y económica mucho más justas, mucho más humanas, mucho más equilibradas. Y yo creo que ese es un camino. Es cierto el riesgo de que si la academia lo ve desde lejos, termine por desvirtuarlo y por convertirlo en otra cosa. Una lección importante del neoliberalismo es que el neoliberalismo fue generado en una academia, fue generado por un grupo de filósofos, una teoría que sonaba relativamente lógica y que llevada a la práctica ha hecho, como bien decías, un desastre de todo el planeta en 40 años. O sea, ninguna corriente había resultado ser tan profundamente desastrosa en tan poco tiempo, ni siquiera el nazismo y el fascismo, porque fue eso básicamente en Occidente, pero esto fue en todo el planeta, incluyendo al Amazonas, incluyendo zonas donde nunca había llegado el capitalismo brutal, ¿no? Ahora, dices que se recurre mucho al juarismo sin que se tengan los personajes que en esa época salieron. Y yo me pregunto, ¿cómo los juzgaron los de esa época? Porque ninguno de ellos carecía de recursos económicos, pero tampoco tenían claras referencias a esa gran masa. ¿Quiénes serían entonces ahora los pensadores que podrían rodear a López Obrador? Pues está González uno de ellos, Pedrero, por Lorenzo ejemplo. Meyer es uno de los ideólogos No, espera, Lorenzo Meyer tiene su público. pero es muy cercano a Andrés Manuel. Es muy cercano a Andrés Manuel, pero no a mí. Yo no le concedo a estos intelectuales que tienen un lenguaje sofisticado cuando el intelectual real tiene la facultad y la preparación y la inteligencia para hacerse presente y entendible en todos los niveles. Y Lorenzo Meyer no lo es. Es uno de los que parece estar hecho para los iniciados, nada más. No, yo leo a Roberto Meyer, es muy entendible. O sea, Bueno, vaya, lo entiende. Pero tú lees 10 libros pero al año, o entiende. 12 Yo he o escuchado 15, comentarios y de tienes Lorenzo otro Meyer. nivel. No estoy de acuerdo. Pero Pregúntale clase media para abajo y no, ¿eh? Pero es que hay que hacer, tenemos que apostarle a lo complejo. Deja que A la responda. sofisticación. A lo que me refiero es de que hay muchos intelectuales cercanos a Andrés Manuel López Obrador que van a tratar de emular el papel que hubo durante el juarismo con todos estos
intelectuales que Pero no están cobijaron. en las posiciones que ocuparon ellos, no están en la Secretaría de Hacienda, no están en la Secretaría de No, Educación. yo no creo están... que van a estar esperando el momento para incorporarse al aparato. Yo creo que es una primera estrategia de limpieza, de saneamiento, Fíjate, eso no lo habíamos escuchado, ¿no? de Hubiese calibración por lo menos del esa sistema, intención. de mucho trabajo de fontanería. Van a llegar a encontrarse, pues como lo ha dicho el mismo López Obrador, un país en crisis, sin dinero, y después van a llegar estos intelectuales como especie de relevos australianos para seguir apoyando la causa. La terca realidad nos está mostrando que faltan opciones ideológicas y económicas para el neoliberalismo. No hay ningún modelo económico en el mundo que nos permita seguir esa línea. Ocurrió tentativamente en Islandia con la recuperación del aparato económico por parte de la ciudadanía islandesa. Ocurre con las naciones nórdicas, ocurre con Corea del Sur, pero no se ha definido una nueva corriente ideológica y económica que sea la opción para estos días aciagos para todo el mundo. Entonces, Andrés Manuel López Obrador en algún momento, con el apoyo de estos intelectuales que lo rodean, Paco Ignacio Taibo II, Lorenzo Meyer, Fabricio Mejía Madrid, quizás vayan a desarrollar alguna corriente económica con fundamentos ideológicos para sustentar su cuarta transformación, muy ambiciosa y que retoma lo más útil de las transformaciones previas. Quieren volverse independientes económicamente, quieren tratar de ilustrar a la mayor cantidad de la sociedad, como ocurrió con Juárez, y quieren hacer cambios revolucionarios en diferentes sectores productivos. Vamos a ver cuál es su propuesta de ellos. ¿Qué es lo que realmente va a ser característico de este movimiento que se autonombra Cuarta Transformación? Pero lamentablemente ahorita en el gabinete, las primeras acciones, los tropiezos que han tenido con el aeropuerto, con las consultas, con los ministros de la Corte, muestra que la terca realidad es la que va a poner a examen todos los días al gobierno. No se acabaron las ejecuciones, no se acabó la corrupción, todo eso persiste. No hubo el transformamiento con esta pretendido pensamiento mágico de que a partir del 2 de diciembre todo cambia. No, pero también no íbamos a suponer que tenían una batuta mágica para transformar. No, de y hubo manera acciones radical el antes país. ejercidas por el Poder Legislativo que te hablan ya de la posibilidad de una puesta en marcha diferente. Inaceptable, como es el caso de los ministros y de la baja de sueldos, pero yo no veo que estos ministros, por ejemplo, le exijan al gobierno que la Constitución se cumpla, que se tenga un salario mínimo que te garantice educación, salud, vivienda, recreación. Ellos no hablan de eso, ellos no le exigen al gobierno esto, y se supone que pelean una autonomía, ¿verdad? Tampoco han hablado de, bueno, y que está bien que es facultad de Hacienda fijar los impuestos, pero si no lo suben y no crean más, ¿de dónde van a sacar el dinero? No preguntan. Tampoco han dicho nada sobre los cadáveres rodando en los tráilers, ¿no? Cuando el CEMEFO y todo lo que es la ciencia forense es la que les permite a los jueces tener los elementos necesarios para dictar una sentencia. No hablan de eso. Entonces, todo este vacío, pues hay que analizar renglón por renglón el rechazo que están teniendo muchas de las nuevas disposiciones que a lo que tienden es a eso, a una transformación de todo aquello que ha afectado profundamente a la sociedad, al grado de estar, bueno, pues ya en los últimos lugares o en los primeros lugares, como quiera verse, dentro de la corrupción que se mide en los países en el mundo, ¿no? Entonces, creo que sí hay situaciones como la de los funcionarios cercanos, pero que a mí realmente no me quitarían el sueño porque los pueden correr. Ellos no fueron electos por la sociedad, es un voto de confianza que les dio quien los puede mandar, quien les puede decir que hagan, porque él los contrató, ¿verdad? O sea, es el perro con dueño, y se pueden ir. Y pueden entrar ahora estos grupos que si no había yo escuchado que podrían estar en un proceso de preparación
para después un abordaje de continuidad o de salvación o de conforme se presenten. La cruda realidad también demuestra que no se le puede sacar sangre a las piedras, que no vas a seguir disminuyendo los presupuestos que son para salud, para educación, para bienestar social, a cambio de mantener los gastos corrientes en las cantidades tan infames con las que se venía operando. Nos vamos al corte y enseguida regresamos contigo, Samuel. Estado de los estados. El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 consolidará el desarrollo de Isla Mujeres. A través del eje rector Isla Mujeres con calidad de vida, serán dignificados los centros de población mediante la planeación urbana, gestionando ante las instancias correspondientes el equipamiento e infraestructura acorde a sus necesidades. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. I've got you. Bien, agradecemos que sigan viendo este programa, Samuel. Bueno, hay que recordar que todas las transformaciones históricas anteriores fueron proyectos de nación a muy largo plazo. De entrada habían proyectos de nación mucho más definidos que el que hasta ahorita vemos, que ojalá efectivamente se integre más gente y termine por ser un proyecto mucho más claro, mucho más definido. Pero hay que recordar que todos ellos el tiempo fue muy largo. La Revolución Mexicana tarda 20 años en dar resultados medianos a la mayor parte de la sociedad. Estos son solamente 6 años y cambios profundos en un lapso tan breve no suele suceder históricamente. Se necesitan fenómenos muy agresivos, ideológicos, para que haya cambios de ese nivel. El único a esa semejanza históricamente fue Hitler, que en 7 años logra una transformación de la mentalidad alemana, pero con un sistema de propaganda sumamente agresivo, y además con una sociedad que estaba muy ignorante en ese momento. Entonces, que algo así llegue a ser tan profundo, ojalá que sí, pero hay que tener presente que tendría que ser un proceso muy largo y que el trabajo extraordinario que podría hacer López Obrador es sentar las bases para un proyecto de esa envergadura de aquí a 20, 30 años. China tarda 30 años en crecer su economía, los países del norte de Europa también tardaron un proceso 30, 40 años de transformar sus modelos educativos para traducirse en sociedades mucho mejores. Yo creo que tendría que ser por ahí, y yo creo que donde veo que hay muy poco discurso y también muy pocas acciones es justamente en el ámbito educativo, donde aquí tengo expertos. Es precisamente ahí donde debería estar el fundamento de una verdadera transformación, quizás la segunda transformación, no la cuarta, de México. Pero hasta donde yo veo, más bien ha habido actividades políticas, fortalecer la figura presidencial, fortalecer quizás el federalismo, la federación. Yo lo veo muy semejante a la reconstrucción del PRI de los 40, 50, aunque se esté hablando de un proyecto económico semejante a los 70, del Estado benefactor. Sí va por ahí, pero no es lo mismo el Estado benefactor de los años 70 que el Estado benefactor del siglo XXI, donde la globalización es mucho más agresiva. Por otra parte, no es el presidencialismo y la acumulación de poder político en una élite generó eventualmente el desastre.
La élite tenía tanto poder que una vez que llega el neoliberalismo son capaces de hacer cualquier cosa, se convirtieron en auténticos virreyes, emperadores, y crearon este caos, no solo en México, sino es un modelo que pasó en toda América Latina. Entonces, solamente enfocarse a una transformación política es muy miope, y si eso se traduce en algunas medidas económicas, se tiene que ver de manera integral. Solamente así han sucedido las auténticas transformaciones. Sí, pero yo creo que a diferencia de otros tiempos, ahora las redes sociales, los niveles de comunicación, la tecnología, acorta mucho el tiempo. Y cuando se llega, yo creo que a crisis como la de México, pues tienes que marcarte, como en el ferrocarril, durmientes, ¿no? Y yo creo que el arranque de este ferrocarril es, por un lado, la educación, pero por el otro lado, el estómago. Son dos cosas que tienen que ir de la mano. Nada de que la letra con sangre entra. Por el estómago vacío no entra nada. Y sí se genera lo que hemos visto, genera pues, ejércitos completos de delincuentes, ¿verdad? ¿Por qué? Por hambre. Entonces creo que esos tendrían que ser los primeros durmientes de un nuevo tren. Nos vamos, pero la última participación de cada uno, que sea breve para que podamos participar todos. Claro que sí. Yo creo que están sucediendo cosas muy interesantes. Habría que ver qué va a suceder. Lo que sí me queda claro, al igual que lo que dice Samuel, es que los procesos sociales a nivel histórico son demasiado lentos, y cuando se aceleran también tienen situaciones caóticas no muy benéficas para la población. Esperemos que las cosas que están sucediendo sean para bien, y bueno, no dejar de trabajar. Considero que la respuesta no está arriba, sino abajo y a los lados. Samuel. Sí, coincido también. El neoliberalismo ya está concluyendo globalmente, quizás le queden 10, 20 años, pero hay muchos intereses económicos detrás de ellos, y ojalá México logre unirse a este movimiento global pensando en una alternativa, y esperemos que esa alternativa esté muy fundamentada en el conocimiento, en la educación. Deseo para el sector cultural, para todos los creadores de este país, que se conviertan en un activo económico, que por primera vez la cultura de este país se convierta como el principal material de exportación para generar más divisas en este país. Hay que aprovechar esta ola neonacionalista, muy parecida a las industrias culturales francesas, los gringos con Hollywood. México puede vender mucho mejor su cultura aprovechando este momento histórico. Es seguramente aquí una gran respuesta, porque eso se vende. Porque no hay que destacar que México la juega solito. Globalización, mundialización, no hay que confundir esas dos terminologías. México se vendió, se vende y se va a seguir vendiendo. Es una joya, y eso es económicamente un peso capital importante. A través de su cultura, aquí sería la respuesta. Otra vez, destacar México como si fuera el hoyo principal del mundo. Hay que ver qué nos rodea y los ejemplos que México tuvieron en su historia. Si la Revolución Francesa hubo un impacto en la Revolución Mexicana, tiempos después, pues lo que está sucediendo hoy en día a través del mundo, esta recuperación nacionalista o patriótica de muchos lugares y de nuestros vecinos, va a tener una cierta, vamos a decir, influencia sobre nuestro país. Es capital ver de qué manera lo que se hace hoy, estamos sabiendo muchos países, una revuelta, vamos a decir, que ocurre en Francia, los chalecos amarillos. Esto, desgraciadamente o afortunadamente, tendrá seguramente un impacto a nivel mundial y también en México. Y si hacemos un paralelo, tenemos que ver la influencia tremenda que hubo Lula y su política y las propuestas y la que está llevando a cabo AMLO. Seguramente aquí estamos muy ligados. Jorge. Yo creo que no hay acción sin pensamiento. No puede, sin ideas no hay acción, o la acción se dan palos de ciego. Y yo aquí veo muy pocas ideas en la Cuarta Transformación, como sí la hubo en la Independencia y como sobre todo la hubo en la Reforma. La generación de la Reforma, una generación de oro en la historia de México que ni remotamente la veo aquí. Y en la Revolución también hubo muchas ideas, están entre ellos los Flores Magón, en fin, sería
aquí no veo muchas ideas. Eso es lo que me preocupa. No veo ideas, más que las de López Obrador, que vamos a llamarle ideas, si es una persona inteligente, preparada y muy pragmático. Lo que veo aquí es el dominio del pragmatismo. Y la cultura, pues, también es parte de este movimiento, que yo lo veo, voy a decir una cosa que a los López Obradoristas no les va a gustar, pero yo creo que los que apoyamos, yo voté por López Obrador y todo, tenemos que estar ahorita críticos de él. Veo acciones demagógicas, que se abra Los Pinos, que se haga esto y lo otro, ¿no? Pero no veo todavía, espero que lo haya, ideas concretas. Bueno, pues me parece que tienes razón. Tal vez no se vean las ideas porque ahora ya no se trata de ideas, se trata de objetivos que cumplir. No puedes tener la idea de combatir la corrupción o la impunidad. Debes tenerlo como objetivo. Y como objetivo, pues creo que ya se empezaron a trazar lineamientos serios. No puedes tener como idea exhibir de manera muy clara todo aquello que ha causado grandes daños al país. Y abrir Los Pinos fue la mejor muestra del saqueo, de la ambición, del poco respeto que tuvieron los del pasado para las instituciones y para el pueblo de México al llevarse cuadros, vajillas, mantelería. O sea, ¿tú crees que las cenas oficiales no se servían con una vajilla con el escudo nacional? Por supuesto que sí. ¿Y dónde está? ¿No? Y los obsequios entregados por mandatarios extranjeros al pueblo de México, ¿dónde quedaron? ¿Por qué lucen muebles vacíos? ¿Por qué lucen paredes pelonas? Es la más clara de revelación, es correr la cortina del Gran Teatro en donde ahí está. O sea, un ejemplo mayor a esto no puede haber. ¿Por qué la gente quiere entrar? Porque era una barda que era imposible de pasar. Pues ¿cómo vivían? Pues igual, o sea, el sanitario es diferente, pero sirve para lo mismo, ¿no? Y la mesa igual, y el escritorio y el librero. ¿Cómo es posible que existan más libros en ese pequeño librero que en las salas de Los Pinos? Entonces es la más clara muestra. Entonces hay objetivos que cumplir. Creo que no es una carencia de ideas, es un exceso de cosas que hay que hacer ya. Y de entre ellas, te digo, pues reducir estos presupuestos, llevarlos a una realidad que ya no va a ser virtual, sino que va a ser esta terca realidad de la que tú hablas. Creo que es una de las cosas que en esta época se necesitaba. No sé tampoco yo si son las correctas o no, eso a lo mejor tal vez el tiempo lo va a decir, pero sí es necesario esa cosa. Y si las vemos hechas realidad, pues mejor. ¿Okay? Gracias. Muchas gracias por su participación y que tengan ustedes un feliz fin de año. Gracias a usted. ¿Cómo me despido, Jorge? Hasta la próxima. You are the sunshine of my life.